8:06 de la mañana, temperatura en este minuto, lo decíamos recién, 4,3 grados, bajó un poquitito esta mañana. Y atención, eso sí, para quienes transitan en el Metro de Santiago, hay información, pues eso fue así ya 20 minutos atrás, pero no hay información que haya cambiado respecto de funcionamientos con lentitud en el Metro de Santiago. Línea 1 se encuentra con retraso en su frecuencia de trenes, así que vaya usted con más tiempo y con paciencia hasta el Metro de Santiago. Hay harta congestión informada también y advertida por Transporte Informa, por ejemplo, congestión en Avenida Presidente Kennedy al poniente entre Américo Vespucio y enlace con Costanera Norte, todo esto por vehículo aumentado, de flujo vehicular aumentado, también restricción de acera peatonal en Avenida Departamental al Oriente, altura Ezequiel Fernández por caída de árbol, así es que paciencia porque está un poquito más lento hoy día el tránsito, la circulación por la región metropolitana. 8:07 de la mañana, donde no está más lento es la situación que se está viendo con las licencias médicas porque va avanzando muy rápidamente, se va deshojando nuevos casos. Ayer hubo comisión de salud en el Senado, estaba la ministra de Salud, también estaba la Contralora, que ya dijo que lo que viene ahora, ¿no es cierto?, es poner el foco investigativo también en las policías, también en las Fuerzas Armadas. Se empieza a abrir el rango, el registro de estas licencias médicas fraudulentas. De eso y más queremos conversar esta mañana con el ex ministro de Salud, el señor Jaime Mañalich, a quien le agradecemos. Está conectado, lo puede ver a través de streaming en pauta.cl porque él lo estamos viendo aquí ya conectado a través de Zoom. ¿Cómo le va, señor Mañalich? Buenos días. ¿Y ustedes? Estupendas, ¿Qué tal? estupendas. ¿Cómo está, doctor Mañalich? Muy bien. Bueno, ¿usted está sorprendido de lo que ha salido en el informe de la Contraloría? No sé si tuvo oportunidad de escuchar ayer a la Contralora en la comisión, porque como que se adentró en algunos de las denuncias y la verdad es que llama muchísimo la atención, todo como que escandaliza más. Pero usted, como ministro de Salud que fue, como médico también, ¿está sorprendido o esto era un secreto a voces que simplemente todavía no salía a la luz de manera así de brutal, de burdo? Yo no estoy en absoluto sorprendido. Promulgamos el año 2012 la primera ley que fiscaliza el mal uso y sanciona el mal uso de licencias médicas. Antes no existía una figura penal de este tipo. Y ahora, durante el segundo gobierno del presidente Piñera, se mandó una reforma a esa ley que acaba de ser publicada el sábado pasado en el diario oficial, aprobada ya, que pone las cosas aún más difíciles para quienes emiten licencias falsas o para quienes las reciben, las piden o pagan por ellas. Pero, perdón, solo un punto ahí. Entrevistamos recién a Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, que decía que esta ley había sido aguada por el actual gobierno, que no servía mucho. O sea, es una ley que sirve. Si se hace lo mandado, sirve, y la Contralora lo ha mostrado. Este convenio para cruzar datos entre servicios del Estado está avalado por esta ley, y recién ahora, después de muchísimos años, la Contralora se toma el trabajo de tomar dos bases de datos, como podría tomar, por ejemplo, el día de mañana los pasajes de viajes dentro de Chile, no solo fuera de Chile, en funcionarios que estaban en licencias médicas, y va a aparecer otro escándalo. Y a mayor abundancia, y es increíble porque lo estamos viendo todo. Durante la última discusión de la ley de presupuesto para la nación, del presupuesto público que se aprobó en noviembre recién pasado, el ministro Marcel condicionó, porque el Colegio Médico, el Ministerio de Salud pidió más recursos para salud, y en el texto de la ley, está ahí a la vista de todos, de la ley de presupuesto este año, dice: yo voy a entregar más presupuesto siempre que se reduzca el mal uso de licencias médicas. O sea, esto es absolutamente conocido. Pero perdón, señor Mañalich, en esta envergadura, a este nivel que conocemos, por ejemplo, médicos que estaban con licencia en el servicio público, lo comentábamos ayer, Connie, 250, pero que no estaban con licencia en el servicio privado, o sea, seguían funcionando. Lo dijo la Contralora ayer, personas que llevan años con licencia médica pero que tienen otro trabajo. A ese hicieron nivel, sus posgrados en el exterior. A ese nivel usted teníamos conciencia, ¿y por qué no se le puso atajo? En primer lugar, situaciones como la que usted describe eran absolutamente conocidas. Ustedes acaban de hablar de que el ex subsecretario del Interior, ¿no es cierto?, pidió licencia médica en una situación compleja para él durante la investigación a que está siendo sometido.
Y efectivamente, ¿no es cierto?, el tirar una licencia médica es una conducta extraordinariamente frecuente, y había estimaciones el año pasado y antepasado, ya hubo fiscalizaciones, hubo denuncias, hubo persecuciones, hay 6 o 7 médicos que están en prisión preventiva por este motivo. Ahora, evidentemente, podemos seguir conversando, perdón que lo diga así, de situaciones curiosas. No es cierto que el vicepresidente del Colegio Médico estaba haciendo uso de esto, que, en fin, el alcalde, lo que ustedes mencionan, pero, insisto, esto podría ser una telenovela que no terminará nunca, porque a medida que se levante la tapa, o se abra la caja de Pandora, van a aparecer muchos, muchos casos más. Claro, pero Y lo que había estimaciones, lo que hacía el ministro de Hacienda, es que el gasto en licencia médica, estamos hablando de 3 millones de pesos al año, todo, FONASA, ISAPRE, qué sé yo, el gasto de licencia médica tenía por lo menos un 10% de no explicación. 10%, estamos hablando de 300.000 millones de pesos. Con 2 años de esos recursos se acaban las listas de espera. O sea, es una dimensión masiva. ¿Y qué es lo que pasa? Os lo digo como experiencia personal. Una persona, Ministerio de Salud, una persona lleva 6 meses de licencia, según el estatuto administrativo, esa persona tiene que ser declarada no apta para el cargo de servicio público porque está enfermo y por lo tanto jubila, eso no sirve para el servicio público. Y cuando fuimos a jubilar, que lo hicimos, a funcionarios que cumplían con esta condición, las amenazas llegaron a amenazas de muerte. El director del Hospital San José acaba de comentar, ¿no es cierto?, que tiene funcionarios que tienen años de licencia médica, pero al que estaba antes que él y lo denunció, lo echaron. Ya, o sea, el punto, porque eso quería preguntarle yo, vamos a hablar de cómo se soluciona, digamos, qué es lo que hay que hacer para adelante, pero también es importante ver qué es lo que pasaba antes. Es verdad que cada cierto tiempo hemos hablado del tema de las licencias y el abuso de las licencias médicas. Han habido proyectos de ley, como usted dice, el que se acaba de promulgar. Pero usted fue ministro de Salud en 2 ocasiones. En el segundo periodo de Sebastián Piñera, probablemente a usted le tocó el directo lo más duro, que fue combatir la pandemia. Así es que no sé si se podía estar encima de este otro tema. Pero, ¿cómo fue su relación con este tema? Porque veíamos, por ejemplo, que la Suceso tenía este convenio famoso que permitió a la Contraloría cruzar los datos con la PDI desde el año 2014, pero no se llegó a puerto, no se logró hacer nada con eso. Entonces uno tiene la sensación que los organismos fiscalizadores no estuvieron a la altura, no hicieron la pega, o no sé, algo pasó ahí o no. ¿Cuál era su relación, o sea, cuál es su sensación del paso por el Ministerio de Salud con este tema? Porque usted dice, todos lo sabíamos, es un tema que sale cada cierto tiempo. ¿Qué se hizo o quién no hizo la pega para que llegáramos a este nivel? Primero, a mí me parece que detrás de la palabra licencia médica hay 2 conceptos contradictorios. El primero, que es el que se entiende habitualmente, que es un justificativo para faltar legalmente al trabajo por el motivo que sea. Porque voy a viajar, porque en realidad no tengo ganas, porque estoy triste, por cualquier cosa, ¿no? Me duele la cabeza. Y tiro una licencia médica que es un justificativo. O sea, la autoridad dice, esta persona está enferma, no puede venir, está certificado por esta licencia médica. Pero en realidad, conceptualmente, la licencia médica es un subsidio de incapacidad laboral, O sea, un profesional de la salud, médico, matrona, dentista, dice, esta persona está tan enferma que está incapacitada para trabajar. Entonces de ahí viene la primera sorpresa, cómo es que estaban incapacitados para trabajar y viajaron, lo que ha revelado la Contraloría, ¿no es cierto?, con el número de licencias médicas increíble que conocemos ahora. Desde el punto de vista de las defensas gremiales, incluso de las defensas esto es un derecho que no debe ser investigado. Y existe ese paradigma en las asociaciones de trabajadores, de profesionales. No nos molesten con esto, porque esto es un derecho adquirido a los trabajadores, que en la práctica significa yo no ir a trabajar cuando me parece que no quiero ir a trabajar. Pero tengo una duda ahí, Jaime Mañalich, conversando esta mañana aquí en Pauta de Análisis. Usted señala que cuando usted fue ministro quisieron plantear este tema y recibieron incluso amenazas de muerte.
habla, ¿no es cierto?, de que usted dice que acá opera una suerte como de mafia. No, existe en primer lugar, o sea, opera mafia, eso es seguro. O sea, alguien, un equipo, una empresa que emite, no sé, 10.000 licencias médicas al año, evidentemente es sospechosa y tiene que ser investigada, como se ha hecho en los 2 años anteriores. Uno. En segundo lugar, es evidente que un médico, con tal de no perder la consulta, de que lo vayan a ver de nuevo, que le paguen la consulta, no estoy hablando ni siquiera de comprar una licencia médica, va a ser más proclive a entregarla. Mira, este médico no vayas donde él porque él no entrega nunca licencia médica. Ah, ya voy a ir a donde otro, porque lo que yo busco es una licencia médica. Y en ese sentido, vuelvo a decir, hay que poner en el centro de nuevo que esto es un subsidio de incapacidad, que hay que demostrar la incapacidad, demostrarla, auditarla, cosa que raramente se hace o se hacía, porque no hay manera de fiscalizar, ¿no es cierto?, todos estos son 8 millones y tanto de licencias médicas al año, de fiscalizar estas licencias. Si uno compara, en las mutuales de seguridad esto no ocurre. En las mutuales de seguridad Claro. existen pautas estrictas. Esta lesión corresponde a tantos días de licencia y si el profesional da más días, tiene que empezar a explicar porque qué pasó, se complicó, se le pone la vida un poquito difícil. Y además, como la licencia médica dice, ¿dónde va a ser el reposo? Mi casa, otra casa o cualquier parte, ¿no es cierto?, de un hospital. Eh, las mutuales fiscalizan esto y van a buscar a la persona los 2 días. ¿Está en la casa? ¿No está en la casa? Se acabó la licencia y él tendrá que probar ante la Ya, autoridad. y eso no pasa entonces en el No sector pasa. público y quiero preguntarle, No. sumarle con esto, doctor Mañalich, usted habla de amenazas, de que no se pudo hacer más, o sea, no se podía sacar, por ejemplo, a un funcionario público. ¿Quién está detrás de esas amenazas? ¿A quiénes son? ¿Estamos hablando de los gremios? ¿Estamos hablando del colegio médico? ¿Estamos hablando de la NEF? ¿Quiénes? En el caso mío, Sí. fundamentalmente los trabajadores en gremios de la salud. Este tema lo hablamos en una reunión de ministros con el presidente Piñera y yo le planteé el tema y él avaló lo que estábamos haciendo en el ministerio en el sentido de terminar estas licencias prolongadas, que es lo que se podía en ese momento de acuerdo al estatuto administrativo. Después del año 2012, que se promulgó esta ley, ¿no es cierto?, y sus reglamentos, en la realidad, en los periodos posteriores, se siguió en la concepción, si se quiere, ética, moral, de que esto es un derecho de los trabajadores y no es necesario comprobar la incapacidad. O sea, no hay Damos fiscalización, no había fiscalización. No hay. Y fiscalizar, quizás ahora, piense usted lo que nosotros implementamos, empezamos a trabajar para que la licencia médica fuera electrónica, o sea, estuviera un registro digital. Hoy día el 98% de las licencias médicas son efectivamente digitales y eso hace mucho más fácil lo que hizo la Contralora, Sí. hacer un cruce con distintas informaciones y decir aquí hay algo raro. Ahora, respecto a lo que ustedes dicen, señalaban de la subsecretaria Albagli ayer. Bueno, es obvio que va a haber inconsistencias, que en el caso de la Subsecretaría de Salud Pública son 10 casos, que ella dice, mire, tenemos una diferencia de 10 casos entre los 280 que se nos notificaron. Pero la Contralora no ha dicho eso, ha dicho, mire, yo presumo que todas estas personas que estaban con licencia médica y salieron del país, probablemente podría haber un delito. Sí. Y le dice a la fiscalía, usted investigue, y la fiscalía tendrá que investigar y decir, no, en realidad en este caso la persona la mandaron a operarse a no sé dónde y tuvo Ahora, que viajar. Otra cosa, porque estamos hablando, usted lo dice bien, Jaime Mañalich, lo han dicho muchas autoridades, tú también con él lo dijiste muy tempranamente. El nivel de porcentaje que se está pagando en esta licencia atenta derechamente contra los ciudadanos que están en las listas de espera. Claro. Entonces, Plata que se deja de gastar mientras en un otra señor cosa. está con licencia bajo una palmera, hay una señora sentada en un CEFAM o en un hospital que no puede ser atendida porque ese dinero está, ¿no es cierto?, debajo de la palmera. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa hoy día cuando de verdad usted, la señora que nos está escuchando en el auto, el señor que ya está sentado en su oficina escuchándolo, dice, es que efectivamente tengo una licencia médica porque efectivamente estoy incapacitado para trabajar? El nivel de complicaciones que va a haber hoy día para tomarse una licencia médica real va a ser enorme. La propia presidenta del Colegio Médico nos decía hace 10 días atrás, aquí en Pauta, que tenían una dificultad horrorosa para poder tomar licencias médicas los doctores. O sea, ya estaban reclamando respecto de que tenían demasiada fiscalización encima y que esto estaba como detenido y que era un derecho del paciente. Entonces, estamos también ahora que el costo
lo va a volver a pagar el paciente. Primero, esto es un derecho del paciente en la medida, perdón que insista, que alguien declare formalmente que está incapacitado para trabajar. No es un derecho así, Sí, está incapacitado para trabajar, uno. Y dos, las fiscalizaciones que ha hecho Compin y Suceso se han concentrado solo en los enormes emisores de licencia médica, estoy hablando de más de 5.000 licencias al año, más de 3.000 al año, y en ese sentido a estos médicos han emitido la licencia, pero la autoridad, con la potestad que tiene, ha ido a preguntarle, a ver, explíqueme, ¿por qué esta persona está incapacitada para trabajar? ¿Y qué es lo que se encuentran? No hay consulta médica, no hay consulta de telemedicina, no hay pago de un bono o algo que acredite, no hay historia clínica. Entonces, efectivamente, entra en problemas. ¿Por qué? Porque tiene que, igual como yo justifico que voy a operar a alguien de una enfermedad, tengo que justificar que esa intervención es necesaria. Si yo voy a darle a alguien un subsidio de incapacidad laboral, es mi obligación como facultativo dejar las huellas, la trazabilidad en la ficha clínica, donde sea, que es lo que, insisto, las investigaciones no encuentran. La trazabilidad es decir, esta persona le hizo una radiografía, tiene una neumonía, etcétera, tiene que quedar una prueba de que el subsidio está bien entregado. O sea, voy a poner un ejemplo. Pensiones, que es un tema tan doloroso, ¿no es cierto? Imagínense ustedes que se pudiera comprar certificados de incapacidad laboral para trabajar y con ese motivo jubilar. Sería lo mismo, o sea, hay un profesional que la persona está incapacitada para trabajar, tiene 50 años, hay que darle pensión completa. Eso es imposible que ocurra. ¿Por qué es imposible que ocurra? Porque todo ese proceso tiene que ser probado de que la persona realmente está incapacitada para seguir trabajando y que va a jubilar con una pensión completa. Estamos conversando con el exministro de Salud, Jaime Mañalich, aquí en Pauta de Análisis. Doctor Mañalich, ¿cuánta responsabilidad o cuánta culpa tienen en esto los propios médicos y el gremio, el colegio médico? Que uno esperaría que, digamos, que fueran activamente, hace como 3 semanas hubo un inserto en el diario El Mercurio por parte del Colegio Médico, precisamente hablando de que lo estaban hostigando de alguna manera con las fiscalizaciones. Bueno, da la impresión que era necesario aún más fiscalización después de esto. ¿Cuánta responsabilidad tiene los gremios, el Colegio Médico? Y si los sumarios que se han iniciado sirven, de esperar que sirvan, pero hasta ahora, ¿sirven o son formas de dilatar, digamos, un proceso que termina siempre en nada? O sea, la idea de que hagan los sumarios, inicien los sumarios hace 72 horas, en 72 horas, y vamos a crear una comisión para la comisión de la mesa del ministerio tal que vigile, es una respuesta burocrática absolutamente disparatada, por decirlo menos. En segundo lugar, efectivamente, las responsabilidades aquí son fundamentalmente individuales de los profesionales de la salud, que certifican algo que no es cierto, que la persona está incapacitada para trabajar. Perdón que vuelva majaderamente a ese punto. O sea, esto se gatilla en una certificación falsa, tan burda como el niño no quiere hacer gimnasia en el colegio, oye, el tío doctor que le dio un certificado para que siga gordito no haga gimnasia. Ahí parte el problema. Claro, que el niño tiene pie plano. Pero quiero sumarle a eso, porque no es solamente los médicos que dan la licencia que no es, sino que también los médicos mismos, como hemos visto en estos casos, se toman la licencia para trabajar en el sector privado. O sea, sacan recursos del sector público y van a ganar un sueldo extra, porque me imagino que por eso lo hacen, ¿o no? En el sector privado. Eso no sé, yo para mí, uno que tiene como la idea de una cierta como ética del médico, es bien. Y de las personas. También en general, pero es que como que hay una cosa, o sea, en los avisos económicos, cuando yo era chica decía, doctor, vende auto, porque supuestamente estaba mejor cuidado el auto. O lo que te decía de cuál era el origen del auto era real, etcétera. Bueno, ¿esto parece realmente escandaloso o no? O sea, en primer lugar, en los tiempos que corren, el criterio es ético solamente, o sea, que la persona por un mandato moral interno va a hacer lo que se espera de él desde el punto de vista del bien social. En mi opinión, en el siglo XXI es algo que ha quedado obsoleto y requiere ser vigilado por la sociedad.
y esto no lo hablo solo en los que estamos hablando, sino en muchas otras áreas, sobre todo las que tienen que ver con el servicio público. En segundo lugar, uno esperaría que, por ejemplo, en el caso de los médicos que ustedes describen, que atendieron parto mientras tenían licencia en el sector público, haya un pronunciamiento muy estricto, que lo anunció, pero hay que ver si ocurre, la presidenta del Colegio Médico, para el Tribunal de Ética del colegio, para aquellos que están colegiados, y las sanciones que corresponden. Pero en mi opinión, esto puede mejorar por la vía del temor a la sanción, uno, y por una fiscalización que tiene que ser mucho más efectiva, donde, insisto, hoy día existen mecanismos tecnológicos, como lo demostró tan simplemente la Contralora, para efectivamente comprobar que la incapacidad que se ha señalado es correcta y la persona está haciendo el reposo y todo lo que corresponde. Uno esperaría que tengamos una suerte de caída en las licencias médicas emitidas y podrían pagar justos por pecadores, como ustedes dicen. Jaime Mañalich, ex ministro de Salud. Bueno, todavía falta ahora que se abran otras cajas de Pandora. La Contralora ya dijo que va a mirar las policías, que va a mirar, ¿no es cierto? Capredena. Claro, Fuerzas Armadas, el Poder Judicial va a tener que mirarse, el Ministerio Público. Bueno, pero brevemente, por el tiempo voló, un par de minutos. Lo vi el otro día, señor Mañalich, diciendo, volviendo, usted, yo creo que usted ha sido como el gran guardián del piñerismo, siempre que puede traer el piñerismo a colación. Como que nadie en la derecha ha logrado encarnar el piñerismo. ¿Y Evelyn Matei? Tampoco. O sea, a mí me parece que en la situación que ha mostrado Chile en los últimos años, lo esencial que tiene que comprometer un candidato o candidata a la presidencia de la República es que va a ser un buen jefe de Estado, que va a administrar los recursos del Estado, los trabajadores del Estado, mirando siempre al bien público. Y por las confusiones, discusiones, tensiones entre sectores de derecha e izquierda, yo no veo esa promesa clara. Pero Evelyn Matei, le pregunto derechamente por ella, ¿cómo ve usted la candidatura en Chile Vamos? Usted pertenece mucho más a ese mundo que al mundo republicano, por ejemplo. O sea, yo creo que en la medida en que hay candidatos, candidatas que no hacen una promesa clara, exigible en este sentido, frente a la desconfianza en las instituciones públicas, en el orden público, etcétera, que alguien diga, yo me comprometo que se haga lo mandado, tiene un hándicap en contra, porque es lo que la ciudadanía está, cierto, es la delincuencia, ahora la licencia médica, la salud, pero lo que la ciudadanía espera es que por fin, de nuevo, alguien se comprometa a administrar con eficiencia el Estado, porque lo que queda de sufrimiento, sobre todo los más vulnerables, por no hacerlo bien y por no hacer eso la primera tarea del gobierno, a mí me parece que la gente lo resiente. Y tenemos por eso tantos indecisos a la hora de votar, tantas discusiones que no van al centro del asunto. Que pero ¿qué es lo que le falta? Digamos, estoy tratando de desentrañar de sus palabras, que algo le falta a Evelyn Matei para cumplir con lo que usted está diciendo. O sea, yo creo que a todos los candidatos les falta lo que he señalado. Pero no le saque el bulto. Ya, pero le estamos preguntando por Evelyn Matei, no por el resto de los candidatos. Sí. Estoy hablando de todos los candidatos. No quiere referirse específicamente a su candidata. Todos es un conjunto inclusivo, incluye a todas las partes del conjunto. Ya, pero Evelyn Matei es su candidata. Es mi candidata. Ya, ¿y usted trabajando en la campaña? ¿Lo han llamado? No estoy trabajando. ¿Lo han llamado? Me han llamado, pero estoy dedicado a hablar en la Radio Pauta, así que no he tenido tiempo. Nos va a echar la culpa a nosotros. Bueno, sí. Ya no nos queda tiempo, no nos queda tiempo. Quería preguntarle por el proyecto de aborto, que en realidad no es aborto libre, sino que es despenalización del aborto. Pero vamos a tener que quedar para otro momento. Para otro momento. Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, muchas gracias. Que esté muy bien.